¿Tengo que repetir esto? No. Bueno, lo repito rápido, lo digo rápidamente. La estimulación simpática de fibras que salen del centro cardiovasomotor, que está en el bulbo, hacen sinapsis con las células del marcapaso en el corazón. Y esos son los que definen la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo logran? Cerrando los canales, haciéndola más impermeable al potasio. Entonces el potasio que entra no sale. Entonces más rápidamente se llena de cargas positivas, más rápidamente alcanzamos los menos 30, que es menos 30, menos 35, que es la diferencia de potencial en la cual se abren los canales de calcio. Al abrirse los canales de calcio, entra calcio a la célula. Por dos efectos, porque tiene un gradiente químico a favor, porque hay menos calcio adentro que afuera, y porque tiene un gradiente eléctrico a favor también, porque adentro hay más cargas negativas, y entonces el calcio, que tiene cargas positivas, tiende a entrar rápidamente. Entonces primero se abren los canales rápidos de calcio y arranca la despolarización. Y después los canales lentos de calcio, que le dan un tiempito más largo de despolarización. Y se le suma sobre el final de la espiga el sodio. Todo eso hace que se llene de carga positiva adentro, entonces se hace positivo adentro y negativo del lado de afuera. ¿Está bien? Por supuesto que también va a entrar cloro, porque va a tratar de acompañar a la cantidad de cargas positivas que se metieron adentro. Eso hace que la frecuencia de disparo sea más rápida. Si antes tenía un determinado ritmo, ahora tiene un ritmo más rápido de frecuencia de disparo, aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, me faltó poner algo acá, que es el gasto cardíaco. Espérense que lo vamos a agregar. Si aumenta la frecuencia cardíaca, lo que va a aumentar es el gasto cardíaco. ¿Está bien? Esto es porque ustedes recordemos que la frecuencia cardíaca tiene que ver, el gasto cardíaco tiene que ver, uno de los parámetros que a mí me va a determinar el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca, porque el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por descargas históricas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Muy bien. Entonces, el gasto cardíaco va a aumentar porque aumenta la frecuencia y va hasta acá porque aumentó la frecuencia. Pero esta estimulación simpática también lo que hace es perdón, a ver si la podemos cambiar de color. Me parece que no, ¿no? No. Aguánteme un cachitito. En realidad, la estimulación simpática lo que va a hacer es disminuir el volumen telesistólico. ¿Por qué disminuye el volumen telesistólico? A ver si a alguno le sale por qué. Y porque el volumen telesistólico es como una reserva que queda dentro del corazón. Claro, es el volumen de sangre que queda en el ventrículo después de la sístole. Por eso tele es lejos. Telesistólico, el volumen que me queda dentro del ventrículo después de la sístole. Pero ¿por qué disminuye el volumen telesistólico? Y porque expulsa más cantidad de sangre. ¿Y cómo hace para expulsar más sangre? A ver. Aumenta la fuerza de contracción, ¿no? ¿Aumenta? La fuerza de contracción. Perfectísimo. Al aumentar la fuerza de contracción, por supuesto que expulsa más volumen de sangre y queda menos volumen residual en el ventrículo. Entonces me disminuye el volumen telesistólico. Por lo tanto, si me disminuye el volumen telesistólico, ¿qué va a pasar con el volumen sistólico o descarga sistólica? Aumenta. Muy bien. Entonces, eso hace que me aumente la descarga sistólica. Si me aumenta la descarga sistólica, me aumenta el gasto cardíaco. O sea, el gasto cardíaco va a aumentar por dos causas, porque aumentó la frecuencia y porque aumentó la descarga. Todo esto es por la estimulación simpática, que viene desde el sistema nervioso simpático en forma directa, y también va a venir el aumento de la frecuencia cardíaca por la actividad del centro cardiovasomotor. ¿Está bien? Sí. Muy bien.
al mismo tiempo, el centro cardiovasomotor lo que va a hacer es producir una venoconstricción por terminaciones también nerviosas. Pero a su vez porque el sistema nervioso simpático, que me olvidé de ponerlo acá, también va a estimular a la glándula adrenal. ¿Está bien? Entonces, la glándula adrenal, recuerden ustedes que va a liberar noradrenalina y adrenalina. ¿Está bien? Entonces, la glándula adrenal, que es estimulada directamente por el sistema nervioso simpático, por la situación de alerta del ejercicio, lo que va a hacer es estimular, liberar noradrenalina y adrenalina. Sobre todo la noradrenalina es una de las que tiene un poquitito más efectos sobre la venoconstricción, pero también viene del centro cardiovasomotor, que libera noradrenalina. Y a su vez la adrenalina también, por supuesto, que tiene un efecto sobre la venoconstricción, pero es más importante la noradrenalina que la adrenalina. Esto lo vamos a borrar. Hoy, aguántenme. Ahí está. Muy bien. Por lo tanto, entonces, aguante. No está tan fácil, pero se resuelve todo acá. Entonces, decíamos que la glándula adrenal, que liberaba la noradrenalina y la adrenalina, que la borré acá, esa noradrenalina y adrenalina es la que me va a estimular, por un lado, la venoconstricción y por otro lado también ayuda a la vasoconstricción. Y también está noradrenalina, la adrenalina, perdón, que estimula vía sistémica ahora, también va a actuar sobre el corazón, produciendo un aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, el aumento de la frecuencia cardíaca se da por la estimulación del centro cardiovasomotor, por la estimulación simpática directamente que viene a partir de, la estimulación simpática del centro cardiovasomotor, por la estimulación de las mismas hormonas, o sea, el mismo neurotransmisor, adrenalina y noradrenalina, que viene de la glándula adrenal. Y la glándula adrenal fue estimulada por el sistema nervioso simpático. ¿Está bien? Muy bien. ¿Viene bien hasta acá? Sí, sí. Muy bien. Profe, ¿y también aumenta la frecuencia por el retorno venoso? ¿O no? No tiene La nada frecuencia es una cosa. Ahora vamos por parte, dijo ya que el destripador. La venoconstricción favorece el retorno venoso. ¿Por qué? Porque las venas tienen válvulas. Las válvulas son las que facilitan que la sangre vaya hacia el corazón, pero que no regrese. Entonces, cuando se produce la venoconstricción, al comprimirse, aumenta la presión de la sangre que está ahí adentro y se va a desplazar. ¿Hacia dónde? Hacia donde puede, o sea, hacia el lado del corazón. No en sentido contrario, porque la válvula se cierra. Se abren para el lado del corazón. Entonces la sangre va a ir más hacia el corazón, aumenta el retorno venoso. ¿Estamos? O sea, la venoconstricción que me hace es aumentar el retorno venoso. Si me aumenta el retorno venoso, ¿qué pasa con el volumen telediastólico? Aumento, ¿no? Muy bien. Si me aumenta el volumen telediastólico, lo que va a hacer es aumentar el volumen sistólico o el volumen de descarga sistólica. Ya no por fuerza de contracción, como era la estimulación simpática directa, la estimulación del sistema nervioso simpático, que aumentaba la descarga sistólica, pero era por estimulación, porque aumentaba la fuerza de contracción, sino porque aumenta el volumen. O sea, me va a aumentar la descarga sistólica, no porque me aumente la fuerza de contracción,
y disminuye el volumen telesistólico, sino porque aumenta el llenado, o sea, aumenta el volumen telediastólico. ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. A su vez, la estimulación simpática, por la adrenalina, la noradrenalina, y a su vez por el sistema cardiovasmotor, produce una vasoconstricción. Y cuando yo digo vasoconstricción, ¿a dónde me estoy refiriendo? ¿No se A ver. refiere a las arterias y arteriola? Arterias no, arteriola. ¿Hay alguien que dijo algo por ahí? ¿No? Si ustedes ven algo en el chat, avísenme porque yo no lo estoy viendo al chat acá. ¿Eh? ¿Saben? Sí, Bueno, o sea que si ustedes ven algo en el chat, ustedes me avisan porque yo no puedo ver el chat. Muy bien, entonces, la vasoconstricción, ¿dónde se me quedó el mouse que no lo veo? Aquí está. La vasoconstricción se va a dar por dos causas. Por la estimulación directa del centro cardiovasomotor y a su vez por la estimulación de adrenalina y noradrenalina que viene de la glándula adrenal. De las dos formas hago vasoconstricción. Y cuando yo hablo de vasoconstricción me refiero a arteriola. ¿Por qué digo arteriola? Porque las arterias tienen mucha fibra elástica. Entonces prácticamente no se pueden contraer. Tiene fibra muscular, está bien, pero como tiene mucha fibra elástica, es muy difícil cambiarle el diámetro a una arteria, casi nada. Entonces, ¿qué efecto va a tener sobre la resistencia? Ninguna. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las arteriolas, como tienen menos fibra elástica y fundamentalmente tienen mucha fibra muscular, son las arteriolas las que verdaderamente pueden cambiar de diámetro. Y a su vez, como el área arteriolar es mucho más grande, eso sí me va a generar, esta vasoconstricción que me va a generar un aumento de la... ¿Qué sería eso? Resistencia periférica total. Exactamente. Y si me aumenta la resistencia periférica total, me aumenta la presión arterial. Y si me aumenta el gasto cardíaco, me aumenta la presión arterial. ¿Está bien? ¿Está? Sí. Entonces, tanto porque me aumenta el gasto cardíaco, como que me aumenta la resistencia periférica total, me aumenta la presión arterial. Ya que aumente la presión arterial, lo que me da es mayor capacidad de perfusión. O sea, que llegue más lejos. Es como que si yo apriete la canilla, la manguera que estoy regando, ahí le aumento la resistencia. Entonces el chorro me sale más lejos. ¿Está bien? O que si la bomba que yo tengo, si una bomba que le pueda cambiar velocidad y la hago andar más rápido, entonces el chorro me sale más lejos porque aumento la presión. Me da mayor capacidad de perfusión. Perfusión es eso, que llegue más lejos, con más, con un mayor deltapeo, o sea, una mayor diferencia de presión desde el punto inicio hasta el punto final. Y eso le da mayor penetración a la sangre, más capacidad de, más velocidad y a su vez mayor perfusión. Llega más lejos de alguna manera. ¿Está bien? sí. Bien. Y con un mayor volumen también. Esperate, para que tenga mayor volumen, Mayor volumen es otra cosa. Hasta acá no lograríamos mayor volumen porque tenemos una vasoconstricción. Lo que pasa es que la vasoconstricción no se da en cualquier lado, porque esa vasoconstricción que tiene que ver con la estimulación del centro cardiovasmotor y a los cuales se le suman adrenalina y noradrenalina, sobre todo adrenalina, porque convengamos que noradrenalina es apenas un 10%. El 90% es adrenalina, de lo que secreta la glándula adrenal. ¿Está bien eso? ¿Sí? Abran los micrófonos, chicos. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, esa vasoconstricción fundamentalmente se va a dar en un lugar, no es en cualquier parte. La vasoconstricción se va a dar esencialmente en toda la parte visceral. Entonces, ¿qué pasa? El área de toda la parte visceral, al haber vasoconstricción,
aumenta la resistencia periférica total. Pero a su vez hace una hemoderivación. Entonces hace que la sangre, no vaya tanta sangre a la parte visceral, porque se achicaron los vasos. Pero la estimulación simpática del sistema nervioso simpático lo que genera es una vasodilatación de las arteriolas del músculo estriado. Porque son fibras especiales simpático-colinérgicas. O sea, lo que liberan es acetilcolina. Y eso me produce vasodilatación de las arteriolas del músculo estriado. Entonces, fíjense que si por un lado genero vasoconstricción en toda la parte visceral, aumento la resistencia periférica total, pero por otro lado genero vasodilatación en el músculo estriado. Entonces hago una hemoderivación. Entonces mando menos sangre a la parte visceral y más sangre al músculo estriado. Que eso es lo que yo quiero. Porque lo que yo quiero es mandar más sangre en el lugar donde aumentó la tasa metabólica basal, que es el músculo estriado, porque es el que estoy usando, el que se está contrayendo y relajándose permanentemente. ¿Está eso? Sí. Sí, profe. Perfecto. Ocurre otra situación. Y la otra situación que ocurre es que a nivel local, en el músculo estriado, como aumentó el consumo de oxígeno, o sea, la presión parcial de oxígeno cae. Aumentó la producción de dióxido de carbono, por lo tanto, la presión parcial de dióxido de carbono aumenta. Aumentó la concentración de protones, el pH cae. Y aumentó la temperatura, porque al haber mayor actividad, siempre parte de esa energía que se desprende de los procesos catabólicos, o sea, de desarmar moléculas, parte de esa energía se puede utilizar para la dinámica, que es el desplazamiento de la fibra, parte para construir nuevas cosas, pero otra parte se va a eliminar. Y esa que se elimina es la que genera, la que queda libre, diríamos, es la que genera el calor. Entonces aumenta la temperatura. Esos factores, que sería que baje la presión parcial de oxígeno, que aumente la presión parcial de dióxido de carbono, que aumente la concentración de protones, o sea, que baje el pH, y que aumente la temperatura, se me van a abrir los esfínteres precapilares. Los esfínteres precapilares están solamente en el músculo estriado, o sea, en el sistema de irrigación del músculo estriado. Ahí están, no existen en otros lugares, estos esfínteres precapilares. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes si lo habrán visto, supongamos que esta es la red de capilares, mi mano así sería la red de capilares, y esta parte de acá supongamos que serían los esfínteres precapilares que están entre la arteriola y el capilar. Esto sería, supongamos, el esfínter precapilar. Muy bien. Normalmente la sangre pasa por acá y puentea todo eso y sigue de largo por acá. Ahora, si abro los esfínteres precapilares, la sangre viene todo por acá, todo por todos los capilares. Entonces se mete profundamente entre toda la fibra muscular. Entonces yo amplío el circuito, mucho. Si no, al estar cerrados los esfínteres precapilares, es como que la sangre lo puentea. Hace un puente y pasa de largo, y ya. No manda mucho. O sea, hay capilares, por supuesto, que irrigan algo, pero no mucho. No es tan íntima la irrigación sanguínea, porque los esfínteres precapilares están cerrados. Al abrirse los esfínteres precapilares, la sangre hace todo un circuito mucho más grande, y en ese circuito mucho mayor, lo que hace es mejorar muchísimo la irrigación, por supuesto, a la fibra muscular, pero a su vez lo que hace también eso es disminuir mucho lo que es la resistencia periférica. Al abrirse los esfínteres precapilares, lo que se genera es que disminuya la resistencia periférica. Y al disminuir la resistencia periférica me hace caer la presión arterial mínima. Porque la presión arterial mínima, sobre todo, depende de la resistencia periférica. Y la vasodilatación de las arteriolas del músculo estriado también me hacen caer la presión arterial mínima, porque disminuye la resistencia periférica. ¿Está? Entonces,
al disminuir la resistencia periférica, lo que va a ocurrir es que, que aumente el delta P. ¿Por qué? Porque la presión arterial máxima que me aumenta y la presión arterial mínima que disminuye, las diferencias de presión entre una y otra me aumentan el delta P. Si me aumenta el delta P, lo que va a hacer es mejorar el flujo sanguíneo en ese lugar. ¿Por qué? Porque el delta P lo que va a tener que ver en forma directa es con la velocidad. Y a su vez, al tener mayor perfusión, porque me achicó toda la zona de todas las otras, hace una hemoderivación, y al tener y aumentar la presión arterial máxima, aumenta la perfusión, y la mínima o no aumenta tanto, o queda igual, o disminuye, de cualquiera de las tres posibilidades, lo que me hace es aumentar el delta P. Y eso lo que me aumenta es el flujo sanguíneo en el músculo estriado. Por todas estas causas, lo que va a ocurrir es que lo que yo voy a lograr es un mayor flujo en el músculo estriado. Y es eso de última lo que yo necesito. Que aumente el flujo en el músculo estriado porque es el que está con mayor actividad. ¿Se entendió? Sí, profe. A esto le vamos a agregar algo más. En el ejercicio, lo que hay es un aumento de la actividad, porque hay contracción y relajación de los músculos. En las terminaciones tendinosas y en la terminación también de las asas, de las fibras musculares, y en las articulaciones, hay estos receptores que se llaman receptores, se me pierde receptores propioceptivos. Entonces, esa actividad estimula los receptores propioceptivos. Los receptores propioceptivos aumentan la frecuencia cardíaca. Y también aumentan lo que es espérate, que aguánteme. Frecuencia respiratoria, ¿no es? Eso es lo que iba a poner. Muy bien. Me aumenta la frecuencia respiratoria. Este incremento de la frecuencia respiratoria lo que va a hacer es, a su vez, también mejorar el aporte de oxígeno. O sea, la frecuencia respiratoria se va a ver estimulada porque aumenta por la actividad de los receptores propioceptivos, que son los que te dicen que el organismo está en movimiento. ¿Se acuerdan que yo les decía, no sé si fue a ustedes o a quienes fueran, que yo les decía, ustedes muevan el brazo así un ratito y van a ver cómo sienten una necesidad de aumentar la respiración y es como un deseo de respirar más profundamente? ¿Lo han hecho? ¿A ustedes se los dije? Sí, a nosotros. Bueno, Sí. ¿lo han hecho? ¿Qué me van a Sí, decir? yo sí. Que sí, me van a decir todo. Bueno, háganlo. La fisiología también se aprende experimentando. Antes los fisiólogos experimentaban sobre su propio cuerpo. Muchas de las cosas que se sabían lo hacían porque experimentaban sobre su propio cuerpo. Bueno, muy bien. Como conclusión de todo esto, lo que va a hacer es aumentar la presión arterial máxima. La mínima va a aumentar, no tanto, en un principio va a aumentar mucho también porque aumenta hay vasoconstricción, entonces también me va a hacer aumentar la presión arterial mínima en un principio, pero luego existen estos otros parámetros que van en contra, o sea, la vasoconstricción aumenta la presión arterial mínima, no vamos a decir que no, pero luego se suman estos otros parámetros y hacen que verdaderamente la mínima o no aumente tanto, o se quede igual, o hasta puede llegar a disminuir. ¿Por qué? Porque aumenté el área, porque relajé los esfínteres precapilares y aumenté el área capilar en el músculo estriado, porque produje vasodilatación de las arteriolas que irrigan al músculo estriado. Todo eso hace que disminuya la resistencia periférica y eso puede hacerme disminuir la presión arterial mínima. Pero lo que seguro que al disminuir la resistencia
periférica, lo que hago es aumentar el flujo. Eso seguro. ¿Está? ¿Se entendió el cuadro? Sí. Muy bien. Pasemos ahora a... Bueno, espérate que toque... Voy a tener que borrar todo ahora. Aguánteme un segundo. O abrir una página en blanco también puede ser. No, porque yo tengo puesto ya las estaciones a donde quiero llegar. Eso yo ya lo hice antes. Ah, bien. Para eso me quedé trabajando anoche hasta las 5 de la mañana. No, mentira. Tampoco. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. Y ustedes ahora van a continuar las clases con Andrés. Ahora la que viene no se las voy a dar yo, pero de ahora en más yo no les voy a dar más clases. Se las va a dar Andrés. Yo me voy a dedicar a otra actividad que es a preparar material para todos. Pero las clases las clases ahora se las va a dar Andrés. ¿Está? Perfecto. Bueno, vamos a levantar esto un poquitito más. Muy bien. Nosotros ahora quedamos en esta situación. Quedamos en una situación de una hipertensión. ¿Está bien? ¿Está o no? Sí. Muy bien. Terminó el ejercicio, nosotros estamos con una hipertensión. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Va a tratar de volver a la presión arterial, que es la que tiene que tener el organismo, que es la normal. La presión ahora, por ejemplo, en este ejercicio, terminó el ejercicio y por ahí la presión máxima, que supongamos que era 120. En una de esas ahora la presión máxima está en 180. ¿Está bien? Puede aumentar a 180, 190, tranquilamente. Y la presión mínima, supongamos que estaba en 80. En un principio la presión mínima, en un principio poner la presión máxima se puede ir, bueno, 180 es mucho, tal vez no tanto, 160 ponerle, 150. Y la presión mínima, que estaba en 80, supongamos que se haya ido a 95. Pero siempre va a aumentar, o generalmente aumenta un poquitito menos que la máxima. Supongamos que la máxima era 120. Si la máxima de 120 se nos fue a 160, aumentó 40 milímetros de mercurio la presión, ¿está bien? Y si la mínima estaba en 80 y se fue a 95, o a 100, ponele, aumentó 20 milímetros de mercurio. O sea, la máxima aumentó más que lo que aumentó la mínima. ¿Está esto hasta acá? Sí. Eso por el efecto que habíamos dicho de la vasodilatación, de la hemoderivación, abrir los esfínteres precapilares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la máxima se fue a 160 y la mínima se fue a 100, ahora vos tenés una presión diferencial de ¿cuánto? A ver, ¿quién lo saca más rápido? 60. La máxima se fue a 160 y la mínima a 100. ¿Cuál es la presión diferencial? 60. Perfecto. La diferencial es 60. Eso es lo que te define el delta P. ¿Está bien? El delta P es de 60 milímetros de mercurio, que sería la presión diferencial entre un punto A y un punto B. ¿Y antes de cuánto era? Si tenía 120 de máxima y 80 de mínimo. 40. Perfecto. El delta P era de 40, ahora tenés un delta P de 60. Quiere decir que la sangre va a circular a mayor velocidad. ¿Está bien? Bien. Pero lo que vos vas a tener es una hipertensión porque tenés 160. Muy bien. ¿Esto quién capta esta hipertensión? Esta hipertensión estimula a los vasoreceptores del seno carotidio y también es captado
porque estimula a los vasoreceptores del callado aórtico. A los dos. Porque la sangre sale un volumen mayor y con más presión del corazón. Entonces distiende más la aorta. Y como los vasoreceptores son neuronas que están sobre la pared del vaso, al estirarse más, las deforma más y eso las excita, las estimula. ¿Está bien? Estas, las fibras aferentes de los vasoreceptores del callado aórtico al nervio vago. El nervio vago inhibe al centro cardiovasomotor. A su vez, lo mismo pasa en los vasoreceptores del seno carotidio. El nervio vago inhibe y el nervio glosofaringio inhiben al centro cardiovasomotor. Por lo tanto, el centro cardiovasomotor le llega una estimulación parasimpática. La estimulación del sistema nervioso parasimpático lo va a inhibir al centro cardiovasomotor. El centro cardiovasomotor va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca. Si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco. A su vez va a producir, por la estimulación del sistema nervioso parasimpático, va a producir una vasodilatación periférica, sobre todo en piel. Y eso le va a servir para dos cosas. Le va a servir, por un lado, para bajar la temperatura corporal, porque pongo más sangre sobre la piel que favorezco la refrigeración de la sangre. A su vez, la vasodilatación periférica, lo que va a hacer, la vasodilatación periférica y vasodilatación, digamos, la relajación de toda la parte visceral, va a hacer todo esto que me disminuya, no lo puse acá, la resistencia periférica total. Vamos a escribirlo. Esto me va a disminuir la resistencia periférica total. Y al disminuir la resistencia periférica total, lo que va a hacer es que disminuya el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, me va a hacer disminuir la presión arterial, o sea, disminuye la hipertensión. ¿Está? ¿Me siguieron? Vamos a repasarlo. La hipertensión que se generó por el ejercicio, por todo lo que vimos anteriormente, una vez de que cesó el estímulo simpático, porque ya el animal dejó de correr, ya se relajó, se tranquilizó, paró, eso me va a generar, por un lado, una disminución de la estimulación simpática. ¿Se acuerdan que decíamos siempre que el simpático y el parasimpático es como una balanza? ¿Está bien? Yo en el ejercicio había estimulado al simpático, dominaba, o sea, tenía un tono simpático alto respecto del tono parasimpático. Ahora, por ejercicio, como cesaron esos estímulos de alerta, el simpático disminuyó y hizo que el parasimpático empiece a dominar la situación. ¿Por qué? Porque los vasoreceptores captaron esa hipertensión y mandaron estímulos vía vagal y vía vagal también y glosofaringio, también lo mandan al sistema nervioso central y hay una estimulación del sistema nervioso parasimpático. Y a su vez, en el centro cardiovasomotor, la estimulación del sistema nervioso parasimpático.